A continuación, presentamos el protocolo de bioseguridad en instituciones educativas, tanto en educación básica, educación superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano en Colombia, al margen de la pandemia generada por el COVID-19. Esto obviamente tiene una importante repercusión en los diferentes sectores de la economía, incluyendo el sector educativo, el cual se había mantenido al margen de las diferentes situaciones y haciendo principalmente uso de la educación virtual. Esto representa en este momento un cambio bastante importante debido a que se inicia la integración de los diferentes prestadores de servicio educativo bajo la figura de la alternancia, teniendo en cuenta que esta está visualizada desde un componente principalmente de ir rotando o ir alternando de diferente manera la misma estructura en la cual se ha venido desarrollando la formación. Esto pues está apoyado en la resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020, publicado y actualizado hasta hace poco, y en el cual se tiene principalmente, se observa que aplica el complemento que exige la resolución 666 del 2020 como protocolo general. Esto vamos a tener que verlo inicialmente como una de las medidas en las cuales se ha dado la reactivación económica. Esta reactivación económica tiene que ver específicamente con sectores de la economía activos como la construcción, sectores como sector alimentos, el mismo sector religioso, entre otros. Sin embargo, existe la posibilidad de reactivar el sector educativo con esta nueva resolución, la cual vamos a tratar de detallar a continuación. Importante que las instituciones educativas de los niveles que acabamos de mencionar adapten su esquema de operación. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que el protocolo les está exigiendo, basándose principalmente con el tipo de población que están manejando y también entendiendo las diferentes necesidades en cuanto a espacio, en cuanto a la manera en que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos deberán desarrollar sus diferentes actividades en estos sectores de manera muy o en estos niveles de manera muy específica. Para eso tenemos que entender el concepto de alternancia. Ministerio de Educación es quien va a orientar y va a establecer los parámetros de esta alternancia educativa, apoyándose esencialmente en las entidades territoriales y que además tengan control en las diferentes jurisdicciones. Es decir, que para el caso de los departamentos, de los municipios, son las entidades municipales y distritales las que obviamente estarán en coordinación con el Ministerio de Educación para dar acción a ese plan de alternancia y con el cual se pretende implementar el protocolo que a continuación se va a mencionar. Principalmente tenemos que también tener en cuenta que el protocolo, el objetivo base del protocolo es hacer funcional y válido lo que el Ministerio de Salud inicialmente contempló como las medidas generales de bioseguridad. Estas medidas generales de bioseguridad también están integradas en lo que se conoce como un retorno gradual, progresivo y ante todo seguro. Esto básicamente depende también del comportamiento epidemiológico que se presente en las diversas regiones. ¿Cuáles son esas medidas generales de bioseguridad que van a estar
indiscutiblemente en esta nueva resolución y protocolo. Ante todo, el lavado de manos, el que conocemos, que está establecido en un periodo de tiempo, ahora se está hablando de 20 a 30 segundos el lavado de manos, con agua y con jabón, cumpliendo obviamente las maniobras que esto exige. Por otro lado está el uso adecuado del tapabocas o la máscara, la cual siempre debe tapar, cubrir nariz, boca y mentón y debe estar adecuadamente adherido a la cara. No olvidemos también el distanciamiento social, el cual se mantiene en una medida de 2 metros de distancia en áreas abiertas. Ya en áreas internas, en salones, esa distancia se reduce a 1 metro. Básicamente, pues es lo que ha ido estableciendo la resolución y el protocolo, y obviamente lo vamos a ver posterior. Ahora también tenemos que analizar que esas medidas generales se suman a las anteriores medidas adicionales, principalmente a cargo de los rectores, de los representantes legales de las instituciones educativas en los diferentes niveles. Es importante también tener en cuenta que en estos no se están mencionando establecimientos como párvulos, ni se están mencionando guarderías, porque sabemos que el cuidado de niños menores de 2 años es mucho más sensible y en el cual todavía en este momento no es objeto de resolución. Estamos hablando de instituciones donde obviamente hay niños mayores de 2 años que están en etapa preescolar, escolar, obviamente entra la educación media, básica, media, la educación para el trabajo y las entidades universitarias. Esto pues es importante tener esa distinción. En cuanto a la adecuación, se mantiene el requerimiento de disponer de manera permanente el alcohol. Se está hablando de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%. ¿Por qué mínimo al 60%? Porque se ha demostrado su eficiencia en este porcentaje. Y máximo al 95%, porque superando ese 95% pues ya está una tendencia de un alcohol absoluto y tampoco es lo que se está buscando. Ya con una eficiencia y una concentración entre estos dos números, pues ya se ha demostrado que es altamente eficiente. Importante que los baños estén dotados de agua permanente, agua potable permanente, papel higiénico, agua potable disponible, dispensador de jabón antibacterial y las toallas desechables para, obviamente, secarse las manos posterior al lavado. Esto tiene que ir en concordancia con el número de estudiantes. Sabemos que las baterías de baño también varían dependiendo el número de estudiantes que hay en un recinto de educación. De igual manera, cada batería de baño debe estar dotada con los anteriores elementos. En cuanto a los lugares cerrados, deben estar debidamente ventilados, deben estar desinfectados y obviamente puertas, ventanas, todo esto debe garantizar que esté debidamente ventilado. Los ventiladores deben estar en buena condición, deben utilizarse, deben encenderse y evitar obviamente aires acondicionados que no cuenten con los filtros adecuados. Si se cuenta con un aire acondicionado, la exigencia es que sea obviamente filtrador o recogedor de partículas de alta eficiencia, el HEPA. Y en este caso debe garantizarse que se hace una adecuada limpieza, desinfección y mantenimiento. Esto debe reposar en una ficha técnica, en una ficha o una bitácora de mantenimiento y limpieza de estos elementos. Es importante que se garantice ese tipo de filtros para poder garantizar que se desarrollen las actividades. Esto obviamente en los espacios de formación de los niños y de los jóvenes. Otro de los temas más fuertes que tiene esta exigencia es el distanciamiento físico entre las personas. Debe ser de al menos 1 metro al interior de aulas y de 2 metros en áreas comunes.
como restaurantes, baños, pasillos, entre otros. Áreas donde concurran los jóvenes y los niños deben estar distanciados. En áreas abiertas 2 metros y en áreas interiores 1 metro. Esto incluye también la forma en que se dispongan sillas, escritorios, pupitres, entre otras. Recordemos también que debe existir una adecuada señalización. Lo que se busca es que no haya cruce o no se alteren estas debidas circulaciones de las personas, tanto a ingreso, salida o momentos de descanso. También en cuanto a las actividades, se requiere que los salones, en lo posible, estén debidamente distribuidos, que sean lo suficientemente amplios para garantizar el aforo que se acaba de comentar. Y bueno, es importante también que las actividades al aire libre, las actividades en espacios amplios, son más privilegiadas. Se busca que exista ese adecuado manejo. Es mucho más favorable cuando los espacios son más acordes. Y procurar, obviamente, estas son imágenes del pasado, que nuestros jóvenes, nuestros niños o adolescentes, pues estén en un ambiente tan concurrido, tan cerrado, y se privilegia ese momento en los cuales ellos están en espacios mucho más abiertos. Además de lo anterior, se debe señalizar los puntos donde las personas se van a ubicar, tanto en la parte interna como externa. Es decir, que en el patio se ubiquen señalizaciones para que los jóvenes sepan dónde deben y dónde no deben sentarse. Esto privilegia muchísimo el distanciamiento y es una medida muy apropiada. En cuanto a los canecos para las basuras, pues es mucho más recomendable utilizar canecos con pedal, que estén señalizados, que estén marcados, que identifiquen el tipo de residuo que se va a manejar ahí, debido a que el pedal evita el contacto con la tapa y el contenido del caneco. Entonces es mucho más favorable utilizar este tipo de cestos. Obviamente estos deben estar debidamente señalizados y ubicados en lugares donde sea fácil acceder a ellos. En cuanto a los más pequeños, los que llevan lonchera al colegio, los niños pequeños, primaria, preescolar, se debe recomendar que existan estantes para que ellos ubiquen sus loncheras, sitios para guardar, que no sean sitios tan expuestos, y obviamente desinfectar las superficies donde ellos van a realizar el momento de alimentación. Siempre contar con los tapetes para desinfección de zapatos al ingreso a la institución, específicamente al ingreso de salones. Debe existir ese espacio para limpieza y desinfección de zapatos. Ya estamos hablando de tapetes, estamos hablando de vasijas donde los niños puedan pisar o los jóvenes pisen y luego sequen para que esas sustancias desinfectantes pues hagan su trabajo sobre estas disposiciones. Es muy importante también que estos elementos estén debidamente dotados de sustancias desinfectantes como el hipoclorito o en un caso dado, y tengan esa doble opción húmeda y opción de limpieza y secado. Observen la manera, esta es una forma en que se utilizan. También pueden ser tapeticos complementarios para hacer ese manejo. La señalización por las áreas de circulación sigue siendo otra necesidad. Se recomienda mucho que piensen en esa posibilidad para darles el debido manejo y la debida aplicación a este tipo de actividades. Por consiguiente, se requiere que se entienda o se maneje cómo son las medidas de limpieza y desinfección en estos espacios. Los protocolos de aseo deben estar claramente definidos, entendiendo también qué productos se utilizan, como también tener en cuenta cuáles son las superficies que se deben desinfectar, como áreas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, pupitres, mesones, entre otros. Debe existir también un registro visible donde se
anote o se registre cada vez que las personas están haciendo una desinfección. Ya sabemos que el hipoclorito ocupa un lugar privilegiado entre los insumos o las sustancias para desinfectar, utilizados en diferentes modos, por aspersión, por colocación en el área o sobre las superficies que se vayan a trabajar. Es bueno entonces que se analicen esas posibilidades y recordar que las personas que hagan esa limpieza tengan en todo momento sus elementos de protección, tanto tapabocas como gafas o protección ocular y los guantes para hacer una limpieza mucho más eficiente. No olvidemos que los elementos como jabones y detergentes y sustancias desinfectantes deben estar siempre presentes y tener a disposición las fichas de seguridad de estas sustancias químicas para saber cómo proceder en un caso de incidente. Las sustancias desinfectantes deben ser almacenadas de manera segura. Esto para cumplir adecuadamente con lo que exige el protocolo y las medidas de control que se deben ir implementando. De otra manera, los residuos sólidos que se generen también deben ser debidamente segregados y separados. Debemos también entender que la recolección de los residuos se debe hacer a diario. Las bolsas deben estar debidamente cerradas y solamente pueden ser abiertas por las personas que hacen reciclaje y están autorizadas para tal fin. Las personas que hagan el manejo y la recolección de los residuos deben contar con los elementos de protección adecuados y deben estar debidamente capacitadas para ello. El manejo y la segregación en fuente, los colores, el código de colores también debe ser una forma de conocer y de manejar ciertos elementos en estas situaciones. Ahora hablemos de las medidas generales en este tipo de instituciones. Estas instituciones deben conformar un comité. ¿Cuál es el objetivo del comité? Sencillamente manejar cómo se deben hacer las cosas a la luz del protocolo. Deben ser un grupo de colaboración para que el protocolo tenga éxito, se puede ejecutar adecuadamente para divulgar y para valorar cómo están las condiciones de la entidad educativa y cómo son las condiciones en las que está desarrollándose su actividad. Mantener, obviamente, y socializar a toda la comunidad disponible lavado de manos, distanciamiento y, bueno, separar y saber distribuir y entender cómo se manejan estas situaciones dependiendo la edad y las posibles comorbilidades que puedan existir en estos entornos. A este grupo, pues obviamente también va a estar pendiente del uso del tapaboca para toda la población, tanto estudiantil como de apoyo. Y siempre, siempre debe existir lavado de manos en horarios específicos de manera obligatoria o antes, obviamente con cumplimiento de todo lo que se requiere, el uso del jabón, el uso del agua y tener siempre en cuenta que los niños de preescolar y básica primaria deben estar bajo la supervisión de un adulto, de una persona que pueda verificar e inspeccionar cómo lo están haciendo. Esto es un componente educativo muy fuerte que se debe ir promoviendo y debe ser muy eficiente para todo lo que la institución hace. Recuerde que estos entornos son vulnerables en relación con la cantidad de estudiantes. Entre más personas se conviva, pues es mucho más factible un contagio y por eso hay que hacer mucho énfasis en estas medidas. Recordemos de que toda la población en general debe tener a disposición, obviamente, elementos para su higienización de manos con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60%. Esto también debe tener en cuenta de que las personas deben tener la cultura de evitar tocarse la cara, frotarse la nariz, los ojos, no compartir elementos, juguetes o instrumentos de algún tipo y ante todo es mucho mejor las actividades al aire libre. Esto nos está indicando que en estos grupos de escuela pequeños, son niños muy pequeños, pues
importante que las actividades al aire libre sean más frecuentes y tratar de que no estén en lugares tan encerrados, aunque estos estén ventilados. También debemos tener en cuenta cómo se maneja la jornada académica, los momentos de descanso, de recreación, de todo lo que se debe hacer, tratar de no mezclar los grupos, escalar o hacer unos ciclos de descanso para que los diferentes grupos que se armen no se mezclen, no se encuentren grandes con pequeños o viceversa, sino que sean grupos un poquito más homogéneos en horarios diferentes para que no haya esa combinación. Esto es una manera de evitar, como les estoy mostrando, aglomeraciones y incrementos de infecciones por una alta concurrencia de muchachos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando estén en áreas comunes se mantiene el distanciamiento de 2 metros y el aforo, es decir, el total de personas que pueden estar en una determinada área dependerá de la distancia que se permita. Ejemplo, en salones la distancia es 1 metro. Entonces, ¿cuántos jóvenes pueden tener cabida en un salón manteniendo el distanciamiento de 1 metro? ¿Y cuántos pueden estar en un área común manteniendo el distanciamiento de 2 metros? Ese es un baremo, es una orientación para saber cómo realizar este tipo de actividades. Obviamente las reuniones con padres de familia o cuidadores se privilegia que se hagan de manera virtual y no hacerlas en las instalaciones de la escuela o de la institución. Los turnos para el escalonamiento al ingreso y salida de la institución es importante. Es decir, no todos los cursos deben salir al mismo tiempo. Se debe hacer una escalada para que salgan en lo posible primero los más chicos y después van saliendo los otros cursos con jóvenes de mayor edad. Esto es muy bueno manejarlo, entenderlo, porque esto garantiza y ayuda a que no haya mezcla y que no haya concurrencia. Se trata de no generar tumultos ni generar volúmenes muy grandes. Ahora, en la institución, si tiene venta de alimentos, estas ventas de alimentos deben cumplir con las resoluciones 748, 749, 10 y 1050 del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud. Estos operadores indiscutiblemente deben llevar un control estricto en el procesamiento de los alimentos y las buenas prácticas de manufactura. Realizar los procesos de desinfección y limpieza al menos 3 veces al día. Y también en las áreas de alimentación que los mesones estén en un solo sentido, procurando en esto que no se encuentren personas cara a cara al momento de la alimentación, sino que guarden una distancia en estas áreas abiertas de 2 metros, pero sin nadie al frente. Eso es una garantía también y un modo importante de realizar. Si hay suministro de alimentos a mesa, pues también extremar cuidados en la desinfección, en la limpieza. Y bueno, si se manejan raciones industrializadas, definir cómo van a evitar de esa manera la aglomeración. Es decir, si todo viene en ciclo, pues tratar de cortar ciclos para que grupos vayan entrando por grupos, reciban la ración de alimentos y puedan ir circulando de manera eficiente. Si estamos hablando del transporte escolar, ellos también deben cumplir cuanto al protocolo de bioseguridad, lo que tiene que ver con los espacios, el manejo, la manera en que interactúan, el uso de elementos de protección y ese lavado de manos. Es bueno y también es importante que los estudiantes al consumir alimentos consuman toda la ración o si dejan residuos, si quedan restos, no se los lleven con ellos, no los regresen, sino que los depositen en los canecos de desperdicio clasificados para tal fin. Esto ya sabemos que es importante porque garantiza entonces que el joven no lleva cargas adicionales de alimentos, sino consume lo que efectivamente debe
consumir y no llevar alimentos para consumir dentro del salón o compartir con los compañeritos, que es mucho peor. Todo lo que hemos dicho con antelación debe ser divulgado, en especial de manera o haciendo muchísimo énfasis en la higiene de manos. Ese es un lavado adecuado con agua y jabón, 20 segundos. El cubrirse con el antebrazo si vas a toser o a estornudar. Cómo debes colocarte el tapaboca de la manera correcta. Cómo debe ser el distanciamiento físico. Cuáles son las recomendaciones para prevenir la transmisión. Y obviamente tener en cuenta la información de mayor manejo. Esto pues obviamente lo vamos a ver muy común. Estas son propagandas que han recorrido el mundo y son propagandas que se siguen divulgando y nosotros debemos estar atentos. Un estornudo es una atomización de ambientes. Entonces, una persona que tiene gripa, que tiene fiebre, pues no debe ir a la clase. Se debe quedar, debe notificar, no me siento bien, tengo gripa, tengo fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no va, ese niño, ese adolescente, ese adulto se queda en la casa debido a la probabilidad de infección que puede generar. Esto es algo que es importante tenerlo en cuenta. Y si tienes una situación imprevista, pues tener a mano el pañuelo desechable o el pañuelo de tela, el insumo con que tú puedas limpiar y hacer la correcta, adecuada higiene que estás requiriendo para el momento. Ahora, de igual manera, tenemos que ir mirando todas las posibilidades en cuanto a qué manera tenemos para divulgar. No solamente a través de la llamada telefónica, tenemos redes sociales, carteleras, afiches y toda la forma de hacer difusión e información para la organización, para que todo el mundo observe y entienda cuáles son las medidas de prevención que está tomando la institución educativa. Cuando se haga la reapertura, es importante indicar con antelación, se está hablando de 48 horas, para que con suficiente antelación el personal sepa que empieza nuevamente la actividad académica presencial con la figura de alternancia, y esto se debe informar con al menos 48 horas de antelación, haciendo especial énfasis en todas las medidas de prevención que ya hemos estado mencionando. Esto es importante cuando se les habla de todo lo que es el uso, el manejo de los elementos de protección, el agua, el jabón y todo lo que pueda regular y prevenir el COVID, empezando con la limpieza de las manos, con el distanciamiento social y con el adecuado uso del tapabocas. Toda esta información que se pueda colocar, que se pueda distribuir, que se pueda mostrar, tanto en las formas digitales como en las formas físicas, hay que echar mano de ellas, porque esta no es solo propaganda, es información que salva vidas, información que puede orientar a nuestra comunidad académica a hacer las cosas de una manera mucho más adecuada. No olvidemos entonces que promover estas prácticas garantizará que estos aislamientos se reduzcan y que se pueda regresar a la actividad académica y de los demás sectores de forma eficiente. Las familias, los cuidadores y las personas son también objeto primordial de esta información en el plan de comunicación, y esto no se puede dejar de informar. Esta información es efectiva, información que se debe estar retroalimentando, hablarle de los síntomas a la población, hablarle que si usted tiene malestar, está tosiendo, estornudando, tiene fiebre, dificultad para respirar y dolor de cabeza, usted se debe quedar en la casa y no acudir, notificar que es cómo se siente y obviamente tomar las medidas de autocuidado para intervenir. Obviamente se tiene que hablar con el servicio de salud, con su médico, su EPS, para que esto proceda de manera correcta. Seguimos evitando, por favor, no
al beso, al abrazo, ni al saludo de mano. Estamos en un tiempo para detener, para evitar estas situaciones, debido a que es una forma de transmisión. Y bueno, en el saludo hay diferentes formas de saludar, con el pie, con la palmadita, saludando de lejos, con el puño de lejos, con el codo. Hay una cantidad de formas de saludar diferentes al beso, al abrazo y al agarrón de manos. Esto porque estamos en un tiempo para evitar esa situación. En cuanto a las personas que realizan las actividades de aseo en las distintas instituciones, pues se recomienda para ellas tener en cuenta una serie de uso de los elementos y evitar en todo caso acciones accidentadas, de pronto que se le olvidó el tapaboca, que no se colocó los guantes, que no mantuvo el distancia. Esas son cosas que se deben en todo momento orientar. Bueno, ¿cómo entro y cómo salgo de la institución? ¿Cómo me muevo de mi casa a la escuela, a la universidad o viceversa? Bueno, para ingresar a la institución tiene un líder o un equipo coordinador para el ingreso a la institución. Este grupo lo que hace es orientar el ingreso, demarca y indica cuáles son las vías de acceso más adecuadas o la ruta correcta para el aula destinada para un grupo determinado. Importante, cuando los jóvenes, niños, adolescentes, adultos van para la institución, deben ingresar con un tapaboca que cubra efectivamente su nariz y su boca. Esto significa de que niño, joven, estudiante que llegue sin el tapaboca no podrá ingresar. Obviamente, se tienen que buscar diferentes mecanismos para saber cómo están los estudiantes. Encuestas, se deben hacer algún tipo de orientación relacionada con los síntomas. Esto me imagino que se puede hacer por vía telefónica, por WhatsApp, por un link de encuesta donde se les debe preguntar si ya ha tenido fiebre, si esa fiebre obviamente es igual o mayor a 38 grados, si ha tenido en los últimos días dificultades respiratorias, pérdida del olfato, del gusto, si ha tenido diarrea o molestias digestivas, sensación de cansancio, entre otras. Esto obviamente orienta e indica que se deben tomar unas medidas de prevención importantes, debido a que si alguna de estas respuestas es positiva, pues obviamente ya esto nos está indicando que existe un antecedente probable de infección de COVID-19, tanto para esta persona como para su núcleo familiar. Esto es importante que lo tengamos presente y como comunidad educativa siempre promover ese autoconocimiento, orientar sobre el lavado de manos y también la limpieza, desinfección de suelas de zapatos y portar el carnet en lugar visible. También debemos tener en cuenta las puertas abiertas al ingreso y a la salida de la institución. No olvidemos también que el moverse en las instalaciones debe ser un acto consciente, evitar obviamente esos movimientos innecesarios, esos recorridos innecesarios por las diferentes áreas de la escuela o de la universidad. También tener en cuenta pues que es importante ir y ser muy concreto a lo que vas. Para evitar congestiones es importante que si se hace acompañamiento de niños de primaria, niños que requieren llegar acompañados, pues que lleguen con una persona adulta que tenga una edad entre los 18 y los 59 años, que esté sano, que no tenga síntomas. Esto es importante. Y obviamente si que estas personas no hayan estado confinadas o en observación en los últimos 14 días por COVID-19. Importante, solamente ingresarán al área de la escuela familiares o cuidadores en caso que sean requeridos por la institución. De todas maneras, si hay un ingreso, ojalá ese ingreso sea por una puerta distinta. Cuando nos manejamos en ruta universitaria,
todos los usuarios también deben manejar el asunto relacionado con el tapabocas, la limpieza de manos y la revisión de la temperatura. Esa temperatura se va a tomar al ingreso del vehículo. Tener también la salvedad al ingreso a la institución, tomarle la temperatura cuando esta persona vaya a ingresar. Las personas al interior del vehículo deben mantener un distanciamiento de 1 metro, alternar sillas y obviamente todos los niños más pequeños en la parte más adelante del vehículo. Siempre en la parte delantera, obviamente los cuidadores asignados por el colegio deben estar ahí. Obviamente los pasajeros, para lo que es la salida, los pasajeros de atrás hacia adelante van a ir organizando la salida, iniciando por quienes se encuentran en la parte delantera, es decir, los más pequeños saldrán por la parte delantera. Evitar el uso del puesto al lado del conductor y monitor, garantizar obviamente que estos estudiantes cumplan con todo lo anterior mencionado y los vehículos deben ser limpiados y desinfectados antes y después de prestar el servicio a los niños. Cuando salen de la vivienda, lavado de manos, uso obligatorio del tapabocas. Por favor, lávese las manos antes de ponerse el tapabocas, mantener el distanciamiento y manejarse en lo posible de la manera más simple, un trayecto a pie, un trayecto corto, tratar de no hacer paradas innecesarias y es importante que no consuman alimentos durante el recorrido. Si hay situaciones de contagio, se deben prevenir, obviamente utilizando los elementos para esa finalidad, las mascarillas, obviamente limitar el acercamiento con las personas, una mascarilla que cumpla con los requerimientos y obviamente siempre tener un tipo de cuidados cuando nos manejamos o nos movemos en áreas exteriores fuera de la casa. Siempre tener un plan de contingencia en casos de encontrar casos de COVID en el entorno educativo. Esta información es importante que la manejen docentes, empleados, asistentes en la institución y obviamente estas personas deben estar registradas con toda la información personal en un caso de COVID porque estos datos son valiosos para hacer los reportes y para hacer control en una segunda instancia que puede ser un control epidemiológico. Estas indicaciones es importante tenerlas presentes, conocer, que la institución conozca las comorbilidades de sus trabajadores, si tienen trabajadores con diabetes, lupus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH u otro tipo de situaciones que estamos viendo en este momento, pues deben estar debidamente registradas y la institución debe ser conocedora en detalle de esta situación. Obviamente se recomienda el uso de la Corona App y aplicar el reporte temprano y efectivo de esos casos sospechosos para que sean intervenidos. Si en la institución hay alguna situación de contagio, obviamente se debe informar a la familia, se deben poner en contacto con la entidad de beneficio, es decir, con la EPS, y en caso de identificar un caso sospechoso, es importante que se haga la notificación a las anteriormente mencionadas. Esta persona, si está sospechosa de COVID, debe ser aislada. Muchas veces, si hay un caso de COVID, lo que se procura es tomar control y hacer un cierre durante 24 horas posterior a la identificación del caso y al manejo, para obviamente durante esas 24 horas hacer una limpieza bastante exhaustiva y una desinfección de las áreas. Obviamente esto es importante, dar toda la información respecto a la persona sospechosa, con quien interactuó, dónde estuvo. Esto ayuda mucho para el cerco epidemiológico. Y bueno, hay unas consideraciones que también se deben tener en cuenta para los niños más pequeños, niños de 2 a 5 años. Si la institución tiene ese tipo de
estudiantes con esas edades, pues recuerden que estas áreas donde están estos niños, que son los más chicos, deben ser extremadamente controladas, mayor limpieza, mayor lavado e higienización de manos, estar muy pendiente de la conducta de estos niños, obviamente, porque sabemos que son mucho más propensos a omitir ciertas medidas y por eso debe estar el cuidador o el docente con ellos. Obviamente también tenemos hay que evitar que los niños se toquen el tapabocas, que el niño pues se amontonen, se reúnan en un solo lugar, y por eso es muy bueno tenerlos en áreas abiertas o en espacios al aire libre para que ellos puedan moverse de una manera más adecuada. Las instituciones que cuentan con residencias o alojamientos, pues obviamente tienen que hacer unos controles alrededor de esos campus. Cuando hablamos de los campus universitarios donde tienen residencia y alojamiento, es importante que exista distanciamiento en dormitorios, en áreas de alimentación, espacios comunes, baños o cocinas, entre otros, y demarcar esa ubicación para que el distanciamiento se privilegie. Los baños dotados con todos los insumos anteriormente mencionados para que se pueda garantizar la desinfección y la limpieza. Los docentes, los estudiantes, todo el personal debe tener tapabocas y se le debe suministrar tapabocas en caso que no lo tenga. También es importante que existan elementos de limpieza y desinfección como jabón en diferentes presentaciones, detergentes, desinfectantes, hipoclorito, entre otros. La circulación en zonas libres debe ser controlada, turnos muy adecuados para el momento de ingreso y salida, de igual manera, momentos de descanso y alimentación y salas de reunión, que son momentos críticos. Las visitas deben ser limitadas de personas distintas a las áreas de residencia, y obviamente es importante que si hay estudiantes que no conviven en los lugares de residencia en el campus, salgan lo antes posible de la institución de una manera ordenada y evitar aglomeraciones. Las personas que ingresan por primera vez deben cumplir un aislamiento de 14 días, tal como lo dicen los protocolos. Ese aislamiento preventivo es importante porque ayudará en este caso a descartar y a cortar algún tipo de línea de contagio dentro de estas instituciones. Siempre es importante que exista una ventilación clara, una desinfección al menos 2 veces al día de los recintos, de los lugares donde, hombre, puede haber o existe una sospecha de personas con COVID. Las personas que están en contacto con esa persona aislada deben ser mínimas y registrar a todos aquellos que están en ese entorno. Las visitas de familiares también se deben limitar. Obviamente sabemos que es un confinamiento para una persona que presenta síntomas, y todos los elementos personales deben ser separados: cepillos, vasos, platos, cucharas. Esto porque es importante. En el caso de las personas que trabajan en la institución, sea haciendo limpieza, sea atendiendo, obviamente se les debe recomendar un uso de un tapaboca adecuado, y Ministerio saca un lineamiento para el uso del tapabocas convencional y las máscaras de alta eficiencia N95. No son en este caso, porque las N95 son para sector salud. Entonces, es que este lineamiento lo encuentran en la página del ministerio. De igual forma, se continúa hablando de cómo cuidar o limpiar los tapabocas reutilizables, lavados con agua, jabón debidamente manejados, y también existen lineamientos para la fabricación de estos elementos. Entonces, la guía de lineamientos está en la página del ministerio, en normativas técnicas, encuentran circulares, lineamientos, guías, orientaciones, resoluciones y protocolos, obviamente. Entonces, ahí también encuentran este documento, que es la guía con lineamientos mínimos. De otra manera, también se privilegia, se sigue mencionando aspectos de desinfección y aspectos de uso de alcohol glicerinado
en la institución de manera frecuente a lo largo de la jornada. Lo que se requiere y se busca es frenar el contagio, la propagación. Además, el uso de estas sustancias debe incorporarse en nuestra cultura. Ya son parte de nuestra cultura. Si vamos a consumir alimentos y bebidas, con mucho cuidado, se retira el tapaboca de manera que no se altere ni se contamine. Luego, obviamente, después del lavado, colocar el tapaboca, obviamente, que con el debido cuidado para que este no se contamine ni contamine las áreas limpias. Los lavados, pues, obviamente, tienen que ser muy cuidadosos, haciendo suficiente espuma en manos y llevando todo el seguimiento que se requiere. Es importante que los trabajadores estén velando porque los estudiantes estén cumpliendo con el uso de los tapabocas. Y bueno, si usted está en su casa y usted trabaja en una de estas instituciones y tiene fiebre igual o mayor a 38, dificultad respiratoria, tos persistente, llame a su EPS y notifique a la entidad que usted no va a poder ir porque se encuentra enfermo. Hay que acatar estas normas, hay que informar y después que te recuperes tus 14 días de aislamiento, puedes volver si ya has superado esta situación. Recordar, no saludar de mano, no dar abrazos, no dar besos. Recuerden que el COVID es una constante en el mundo y mientras esté presente tenemos que tener muchísimo cuidado y adaptar nuestro día a día a estas condiciones que hemos mencionado. Si usted es el estudiante, usted es la persona que está recibiendo la formación, use su mascarilla, por favor, tenga en cuenta todo lo que se está diciendo en esta presentación. Los tapabocas convencionales o de tela, si se humedecen, si están visiblemente sucios, se deben obviamente cambiar. Si habla de un tapaboca de reemplazo que sea desechable, pues tan pronto se humedezca, este debe ser reemplazado también. Tener mucho cuidado con estos, evitar el uso inadecuado de estos elementos, manejarnos con naturalidad, con responsabilidad, mantener la distancia, ya sea en una fila, ya sea en un lugar de consumo de alimentos. El lavado de manos debe ser una actividad constante en nosotros y bueno, recuerden que ese lavado de manos debe durar al menos entre 20 a 30 segundos. No llevar útiles adicionales, lleve estrictamente lo necesario, no lleve juguetes o cosas que no vayan a ser requeridas por el proceso académico. Y bueno, cuando va a consumir alimentos, en el momento de los alimentos, pues tratar de que esto se haga con el debido cuidado, a la distancia de los compañeros. No podrán intercambiar alimentos ni nada, son cosas muy propias. Y nuevamente colocar el tapaboca al terminar el momento de la alimentación. No lo olviden. Tengan presente también la familia que está involucrada. Ellos también deben cumplir con los protocolos. Hacer, obviamente, mucho énfasis en los alimentos que se entregan, la desinfección de los utensilios. No permita que los jóvenes lleven de retorno alimentos que no consumieron allá para llevarlos a la casa. Ya eso debe ser desechado. Recomendar siempre que los elementos de uso personal son propios, son personales y no deben estar mezclándose. Lava tus manos, utiliza tu gel, no escupir, no estornudar por ahí o utilizar el paño o el pañuelo para evitar la propagación y mantener tu tapabocas bien colocado. Esto en definitiva es una recomendación para la familia y para todo lo que nosotros estamos realizando en esta actividad de regreso a las aulas. Es importante también mantener el mayor cuidado, quedarnos en la casa si nos sentimos mal
orientarnos bien sobre cómo se debe hacer un aislamiento adecuado, orientarnos bien respecto a los signos y síntomas que van apareciendo. Es importante también no olvidar que existen otros síntomas alineados con el COVID, de los que ya hemos hablado. Si está expectorando, una expectoración amarilla con sangre, dolor en el pecho, si la persona presenta mucha somnolencia, desorientación, si se ve con labios azulados, decaimiento o diarrea con más de 10 deposiciones al día, puede ser también una situación relacionada con COVID y hay que notificarlo al médico. Cuando obviamente usted tiene un niño menor de 2 años, pues evite sacarlo a estos lugares, no que lo va a llevar al de 2 añitos, pues no, porque estos niños tienen que utilizar el tapaboca y existe una probabilidad seria de asfixia para estos muchachos. Entonces, tengamos muy presente que estas medidas son para el beneficio y para la protección nuestra. Y queremos que esta reactivación sea lo más eficiente posible. Bueno, les habló Elías Alberto Bedoya. Agradezco su atención y espero que estas indicaciones para el ingreso a clases con la figura de la alternancia, el protocolo de bioseguridad de la resolución 1721 haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.